Bien, abra su Biblia en Juan. Juan capítulo 21. Voy a hablar de dos historias, básicamente dos partes de una misma historia que se relata ahí en Juan 21. Y déjame contextualizar un poco lo que está pasando, pero antes de contextualizar me gustaría partir con esto. Aparte de tu familia, ¿qué es lo que más amas? Aparte de tu familia, ¿qué es lo que más amas? Si pudieses tener eso en tu mente o escribirlo en un papel o en alguna nota en el celular, ¿qué es lo que más amas? Aparte de la familia y aparte de Dios, ¿qué es lo que más amas? Juan 21, están los discípulos, 7 de los discípulos están junto al lago de Galilea, están sentados, están hablando cualquier cosa, están aburridos, están hablando puras tonterías importantes. ¿Cuántos se han pillado a veces hablando puras tonterías importantes? Perdiendo así como, tratando de que pase el tiempo, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando era pequeño, no sé, ni tan pequeño, como 16, 18 años, estábamos en la plaza con los amigos hablando puras tonteras. 3 horas, 4 horas, pero eran tonteras, como dije, importantes. Eso es lo que estaban haciendo los discípulos sentados en el lago de Galilea, mirando el lago. Después de que Jesús había resucitado, ellos están sentados ahí y uno de ellos se para y dice, no sé ustedes, pero yo ya me aburrí y voy a ir a pescar. Y los otros 6 le siguieron y se fueron a pescar. Y el pasaje dice que estuvieron tratando de pescar toda la noche porque no pescaron nada. Estuvieron tratando de pescar toda la noche y ya cuando cuando ya estaba amaneciendo, dice que el alba se estaba como apareciendo en el horizonte, miraron a la orilla y se dieron cuenta que en la orilla había una persona que tenía fuego, sobre el fuego tenía una parrilla y sobre la parrilla tenía pan y un pescado. Así que imagínense, estos discípulos están hablando puras tonteras, digo yo, ¿verdad? Eso lo estoy inventando yo, no lo dice la Escritura. Y están frustrados porque aquel Jesús por los cual habían invertido 3 años de su vida aparecía de un momento a otro en un lugar, de un momento a otro en otro lugar, se había aparecido 2 veces antes a ellos mismos y esta era la tercera vez que ya se había aparecido a ellos. Y la frustración que venía de ellos en primer lugar era una frustración porque en quien habían puesto todas sus fichas, en quien habían puesto todas sus esperanzas, de la noche a la mañana lo toman, no de la noche a la mañana, en la noche lo toman preso, lo llevan a juicio y al día siguiente ya estaba condenado y había muerto durante la tarde. Y 3 semanas después tal vez estamos parados en esta escena. Entonces tenían esa frustración. La segunda frustración es que estando haciendo algo que siempre habían hecho, siempre habían estado relacionados con el lago de Galilea, con las barcas y con las redes, salen a hacer lo que siempre habían hecho, lo que amaban, los que le daban la seguridad de su sustento, lo que le daban la seguridad de que era algo que obviamente sabían hacer, lo hacen toda la noche y no pescan nada. ¿A cuántos aquí les gusta pescar? Allá hay un pescador, allá hay otro pescador, ahí hay una pescadora también. Yo hace 5 años que me encanta pescar, pero hace 5 años no pesco nada. Nada. Y somos amigos con un pastor en Santiago y de repente nos arrancamos un día y medio, domingo en la tarde, lunes en la mañana y nos vamos a la costa a pescar. Hemos 5 años y no hemos pescado nada. Cuando yo iba solo a pescar, pescaba. Así que estoy pensando deshacer esa amistad para poder pescar algo.
Y no hay nada más frustrante para alguien que le gusta la pesca, ¿verdad? Ir todo el día, estar mirando ahí, no sé, el lago, el río o el mar y que nada salga. A veces Priscila me dice, ¿y no te aburres de estar todo el día ahí tirando la caña? Yo le digo, no, me apasiona, me gusta. Es una terapia entre el lago, entre el río, entre el mar y yo. Pero un día con este pastor estábamos en la playa y él estaba muy frustrado, muy frustrado. Me decía, no pesco nada, estoy aburrido ya, no sé, voy a vender las cañas. Y me acuerdo que ese día tenía 3 cañas tiradas, así, tiró una, después dejó otra y otra más. Y yo me aparté de él y oré y le dije, Señor, por favor, haz que él saque un pescado para que rompa su frustración. Así que yo me alejé un poco más, tiré mi caña y empecé. Y de repente mi caña empieza así como a... Y yo dije, Señor, el pescado era para él, no para mí. Así que empecé a recoger la caña y él desde lejos, como unos 50 metros o menos, como 30 o 25 metros, va corriendo ante mí y me dice, es grande, me dice, es grande. Y la caña ya se doblaba así y yo recogiendo. Y él me decía, no la recojas tan rápido porque se te va a escapar. Así que dale un poco de hilo, de carrete, dale un poco de carrete y después recógelo lentamente. Así que yo recibía sus instrucciones. Y a lo lejos en el mar se veía algo blanco que se movía junto con el anzuelo. Y de repente empecé a recoger y él me dijo, recógelo lentamente, yo voy a ir a la orilla para poder tomarlo para que no se te arranque. Y era algo grande. Yo dije, es una ballena, no sé, algo tremendo. Y pensaba, ¿cuántos pescados fritos vamos a comer? ¿A quién le vamos a dar? Ya uno repartía todo eso. Ya estando más cerca de la orilla, este pastor se acerca, toma el pez y me mira a mí y me dice, es una bolsa de plástico, me dice. Habíamos pescado una bolsa de plástico blanca y con el peso del agua estábamos nosotros luchando. Pero la sensación de haber pescado algo fue increíble. Entonces estos discípulos que están ahí en el lago de Galilea tratando de pescar, ni siquiera un bototo sacaron, ni siquiera una bolsa, nada. Y ven a este hombre en la orilla que les hace esta pregunta, ¿cuántos pescados traen? ¿Traen algún pescado? ¿Traen algo? Déjenme contarle un secreto de los pescadores. Ustedes saben que los pescados son los únicos animales después de muertos que crecen. Crecen. Porque tú le preguntas al pescador, ¿cómo era el pescado? Primero te dicen así. Y después tú le preguntas, no era así. Y después, entonces al final yo dije, los pescados crecen después de morir. ¿Sí o no? Los pescadores ahí, ¿cierto que crecen así después de morir? No traían nada. ¿Cómo le explicaban a este hombre que veían de fuera que no traían nada? No le podían decir, no, es que el lago no habían pescado, si él tenía un pescado ahí en la parrilla. ¿Cómo le explicaban que el viento les había impedido pescar? No había cómo explicar. Nada. Entonces cuando llegan antes de llegar a la orilla, creo que dice el pasaje, 100 metros antes de llegar a la orilla, uno de ellos mira y dice, es el Señor. Y Pedro, que estaba con pantalones cortos y sin polera, se tira al agua para poder esconderse un poco de vergüenza y empiezan a ir a la orilla. Y este hombre les dice, vengan a tomar desayuno, vengan a tomar desayuno. ¿Se imagina la frustración de que algo que amaban hacer, de algo que sabían hacer, alguien los estaba como diciendo, ustedes no saben nada cómo hacerlo? Me recuerdo en una oportunidad que inicié un negocio. Y yo dije, yo sé cómo hacer este negocio, yo sé cómo me va a ir bien y todo lo demás. A la vuelta como de unos, no sé si 5 o 4 años, el negocio nuestro quebró. Pero, el negocio de otro amigo que no tenía idea de negocios, nunca había vendido nada. Ese negocio
le fue bien, prosperó. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué a él le va bien y a mí no? ¿Por qué a él las cosas le resultan y a mí no? ¿Te ha pasado eso? Que a veces tú intentas hacer algo y no te resulta, pero a otro sí le resulta. Que a otro que le va bien y a ti no te va bien. A veces la gente, no sé, comienza algo que sabe hacer, pero no le va bien, no le resulta. Y a veces en la vida se aplica este dicho, que el pasto del vecino siempre es más verde, o el jardín del vecino siempre es mejor. Frustrados, así estaban los discípulos, frustrados. Este hombre los invita a tomar desayuno y cuando vienen camino a la orilla, ya reconociendo que era el Señor, le dice, traigan unos peces para que los compartamos. Pedro va con su ímpetu y no solamente trae los peces, sino que se sube a la barca, toma toda la red y la trae a la orilla, toma los 2 peces. Yo digo, Pedro tomó los mejores peces, los más gordos, los más presentables para decir, estos trajimos. Y cuando están sentados a la mesa, cuando están sentados alrededor de la parrilla, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Vamos al pasaje. Juan 21, versículo 15 al 19. Ya le di el contexto. Dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, maestro, tú sabes que te amo. Jesús dijo, apacienta mis corderos. Luego le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a esto? ¿Me amas? Sí, maestro, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Luego le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se enojó porque le preguntó por tercera vez, ¿me amas? Así que le respondió, maestro, tú lo sabes todo. Tienes que saber que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mis queridos, lo que he aprendido durante este tiempo de seguir a Jesús, no solamente siendo pastor, sino que desde que conocí a Jesús, sí algo que he aprendido es que seguir a Jesús te va a costar todo, incluso lo que amas, incluso aquello que anotaste, incluso aquello que pensaste, te va a costar todo. ¿Cuántos dicen amén con alegría? Así. ¿Y cuántos se sienten interpretados con esta frase mirando hacia atrás? Que amar a Jesús te va a costar todo lo que amas, todo lo que te da seguridad, todo lo que sabes hacer, incluso todo lo que has hecho toda tu vida. John Wimber decía esta frase, todos quieren tener el ministerio que tengo, pero nadie quiere pagar el costo. Todos quieren vivir lo sobrenatural, pero nadie quiere vivir el costo de llegar a experimentar lo sobrenatural. Seguir a Jesús nos va a costar todo. No estoy hablando de romper tu familia, no estoy hablando de dejar tu trabajo, estoy hablando de amar a Jesús de una forma tan profunda, tan genuina, que no vas a tener ninguna duda cuando Él te pida algo, cuando Él te invite a algo. Y déjame darte otro contexto. Estos discípulos que están tomando desayuno con Jesús ya habían pasado 3 años de su vida con Él. Jesús les había enseñado a orar, les había enseñado cómo sanar a los enfermos, les había enseñado cómo echar fuera demonios, les había enseñado y redefinido las Escrituras
había interpretado las Escrituras para ellos, le habría hablado y enseñado en parábolas. Jesús había entregado todo lo que tenía para que lo que ellos tenían que hacer, para lo cual Jesús los estaba preparando, ellos lo pudieran hacer sin ningún problema, sin ninguna dificultad. 3 años de su vida habían invertido ellos en Jesús, y a la vez Jesús se había volcado completamente en esos 3 años con ellos. Y en cierta medida, lo que Jesús estaba buscando no era tener hombres o mujeres que le conocieran. A Jesús no le interesaba que lo conocieran. Tampoco le interesaba que fueran simplemente seguidores. Jesús estaba buscando algo mucho más profundo en ellos. Y Jesús estaba buscando algo mucho más íntimo en ellos. Por lo tanto, cuando nosotros conocemos a Jesús, es el inicio de un camino que nos va a llevar a algo mucho más profundo con Él. Nosotros podemos caminar toda nuestra vida conociendo a Jesús, memorizando pasajes, escuchando historias, escuchando durante el año 352 predicaciones de 3 horas de Misael. 2:30. Pero Jesús es mucho más que eso. Él quiere mucho más de ti, mucho más. Y era lo que estaba buscando Jesús en estos discípulos. Él estaba buscando algo mucho más profundo. Y cada uno de nosotros, tal vez tú, o tú mismo, o tal vez tú ahí al fondo, cuando conocimos a Jesús, en la forma como tú lo conociste, en la forma como lo experimentaste, esa fue una puerta que Él abrió para mostrarte quién era. Pero era el inicio de un camino. A veces cuando nos conformamos solamente con el inicio de un camino, nunca llegamos a conocer y a experimentar lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Yo me acuerdo cuando llegué a la viña, los primeros meses. Yo había estado en la iglesia católica 20 años, después estuve en los metodistas, donde nos casamos con Priscila, después estuve en las asambleas de Dios y después estuve, no sé dónde estuve. No sé, tantas cosas raras. Como era católico, para mí cualquier parroquia daba lo mismo, ¿sí o no? No tenía idea eso de los metodistas, yo iba nomás. Pero cuando llegué a la viña, ahí yo conocí a Dios. Ahí yo lo experimenté. Y no estoy diciendo por la viña, estoy diciendo porque me invitaron a experimentar, más allá del creer, más allá del conocer, a experimentar a Dios en mí. Y fue algo increíble, fue increíble. Porque estábamos en un grupo de oración y de repente algo extraordinario pasó, algo que nunca había visto, nunca había experimentado, no había tenido nunca una experiencia sobrenatural. Y cuando la tuve, en mí se hizo vida esa frase cuando la palabra dice ahí en Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y cuando yo pude ver lo sobrenatural de Jesús y experimentar lo sobrenatural de Jesús, algo extraordinario pasó en mí. No podía dejar de contarlo. Llamaba a la Prisi y le decía, Prisi, pasó esto. Y ella me decía, sí, te entiendo, está bien, pero llega a la casa. Me decía. Entonces, no sé, ya eran como las 12 de la noche del domingo. Y cuando llegué no podía parar de contarle lo que había pasado. Al día siguiente llegué al trabajo, a la oficina, y era como que andaba prendido, andaba como bañado en parafina, no sé. Increíble. Ahí mi vida empezó a cambiar. Tenía
no sé si 10 años o 12 años de conocer a Jesús. Pero mi vida empezó a cambiar al momento que pude reconocer y pude ver quién realmente era Él y a quién me estaba invitando. Jesús se acerca a Pedro y le dice, ¿me amas más que a esto? El pasaje no lo dice, pero déjame decir esto. Jesús apunta a los 2 pescados que trajo Pedro y le dice, ¿me amas más que a estos 2 pescados que están aquí? ¿Me amas más a lo que sabes hacer? ¿Me amas más a lo que te da seguridad? ¿Me amas más a lo que te da confianza? ¿Me amas? Y Pedro le dice, sí, te amo. Cuando nosotros tenemos esas experiencias con Jesús, y no sé si te ha pasado, pero te invitan a crecer. Te invitan a descubrir más. Eso se llama hambre de Dios. Y cuando tenemos esa hambre de Dios y empezamos a descubrir, cuando empezamos que el pasaje como que se nos levanta un texto que habíamos leído toda la vida, que habíamos escuchado un montón de mensajes de ese pasaje, pero cuando ese pasaje te hace sentido a ti, es como, wow, como que se te abren los ojos, es como que te rompe la cabeza. Y a medida que vas descubriendo y vas descubriendo y vas descubriendo, tu vida va transformando y va cambiando. Pero en un momento dado Jesús te va a preguntar, ¿me amas más que esto? Ahí mismo en Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 15, está la historia de Nicodemo. Nicodemo, siendo un fariseo, se interesa en Jesús. Él dice, algo está haciendo este hombre, que está sacando a la gente del templo y la está llevando a seguirle a él. Algo está pasando con él. Escuchó sus historias, sus sanidades, sus enseñanzas, a través de otro que le habían contado, y él decide ir a conocer a Jesús. Y cuando él llega a conocer a Jesús, a juntarse con él de noche para que el resto no lo viera, él dice, maestro, yo creo que tú eres un enviado de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviese con él. Y Jesús le dice, si quieres tener lo que yo estoy ofreciendo, necesitas nacer de nuevo. Lo que le está diciendo Jesús es, tienes que dejar lo que sabes hacer y seguirme. Eso es lo que Jesús le está diciendo cuando dice, necesitas nacer de nuevo. Conocemos la historia. Nicodemo no siguió a Jesús. En otro pasaje, en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22, está la historia de un hombre que viene a Jesús y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, tienes que respetar los mandamientos, ya los conoce. Dice, eso lo respeto desde cuando era niño. Le dice, una cosa te falta. Anda, olvídate de todo lo que te da seguridad, olvídate de lo que amas, entrégalo a los pobres y sígueme. Para los que no conocen la historia, el hombre se fue muy triste, alejándose de Jesús. Jesús nos va a pedir todo. Todo. La invitación de Jesús a estar con nosotros en nuestra vida requiere una respuesta
radical. Radical. Pero no tengan temor, porque esa respuesta radical viene fruto de caminar y caminar, de buscar y de buscar. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a esa pregunta de Jesús, estamos listos para decir, sí, Señor, yo quiero, yo te amo. ¿Cuántos de nosotros tenemos años de cristiano? Años. Y tal vez has pasado por más iglesias que la que yo he pasado. Pero nunca te has hecho la pregunta, ¿amo a Dios? ¿Estoy dispuesto a entregar aquello que me da seguridad a mí para amarle realmente a Él? ¿Estoy dispuesto? Jesús llamó a Mateo, un cobrador de impuestos, y él logró amar a las personas que lo odiaban. Un cambio radical. Un cambio radical. Pedro, aún estando en esta situación, pasó de ser un hombre impetuoso, un hombre de la mecha corta, ¿verdad? ¿Cuántos aquí son de mecha corta? Hay esperanza. Jesús lo transformó, lo cambió en un hombre apacible. Por eso, imagínense el llamado que le hace Jesús: apacienta mis corderos o guía mis ovejas. ¿Se imagina usted un pastor así mecha corta? Jesús transforma nuestra vida. Cuando nosotros decimos, Jesús, tú sabes que te amo y que puedo entregar todo lo que me aparta de ti, Dios, lo puedo entregar, lo puedo dejar atrás. A veces pensamos que solo venir a Jesús es caminar, es venir a la iglesia, es conocer, es tener una experiencia chiquitita. Alguien oró por mí y me reveló algo, una experiencia chiquitita. Pero cuando nosotros realmente creemos en Jesús, es cuando comenzamos a mirar que las cosas imposibles son posibles. Es cuando nuestra fe está creciendo a una manera de tal velocidad que no podemos dejar de hablar a otros lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y cuando hablamos a otros de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, lo que estamos diciendo es una respuesta nuevamente a la pregunta de Jesús, de nosotros. Jesús, estoy haciendo esto porque te amo. Estoy yendo por este camino porque te amo. Estoy dejando estas cosas porque te amo. Jesús le estaba diciendo a Pedro y a los otros 6, quemen sus barcas, no pequen más, porque yo lo llamé para otra cosa. Yo no sé de ti, pero yo siento en cada iglesia que hay personas que Dios les ha hablado hacer algo y por temores no lo hacen. Una vez le escuché a un pastor decir esto, y tal vez tú lo has escuchado: el lugar más rico de la tierra es el cementerio. Ahí hay enterrados hombres que debieron ser pastores y fueron abogados. Hay abogados que quisieron ser médicos, hay médicos que quisieron ser astronautas, hombres que fueron enterrados con sus sueños y nunca los realizaron. Jesús les está diciendo a estos discípulos: yo no voy a dejar que sus sueños los entierren. Por eso estoy aquí con el pan, estoy con el pescado, porque en mí tienen todo lo suficiente.
para terminar de verdad. Para terminar, yo voy a pedir que se pongan de pie. Pónganse de pie. Y mientras todos tenemos los ojos cerrados, y sé que en esta breve y corta reflexión, Dios tocó tu corazón y te hizo pensar. Y aquello que anotaste, más allá de tu familia, más allá de Dios, que amas, la pregunta de Jesús para ti es, ¿me amas más que esto? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que tu deporte? ¿Me amas más que tu ministerio? Si hay algo en ti que impide que ese sí no duela, yo quiero invitar que levantes tu mano. Vamos a orar. Para que ese sí nazca como una decisión radical. Dios te bendiga. Dios te bendiga también. Dios te bendiga también. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Saben por qué es importante hacer esto? Porque un día vamos a estar todos en el cementerio. Y algunos van a decir y pensar que pudo ser y no fue. Pedro le dolió en su corazón, dice la Escritura. Algunas versiones dicen se enojó como esta. Pero él le dolió en su corazón que le preguntaran por tercera vez. Tal vez han orado por ti, por esto mismo, por tu decisión una y otra vez. Esta mañana Jesús está aquí al frente, con lo suficiente, esperando tu sí. Vamos a orar por aquellos hombres y mujeres que están esperando dar esa respuesta. Venga aquí, vamos a orar, venga. El Espíritu Santo está hablando con ustedes. Venga, no tenga temor, ahí vienen, bien, vamos. Vamos. No dejes pasar esta oportunidad. El sí, estoy dispuesto a dejar aquello que amo, es el inicio a experimentar lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Aquello que has dicho, quiero que esto me pase a mí. El inicio de lo sobrenatural es decir sí a Dios.
Vamos a orar.